Muy buenas tardes en España y muy buenos días en Perú. Soy Alex Kutsuma, fundador y CEO de Labora Silver, y queremos agradecer a todos porque se han conectado a este conversatorio que será sin duda espectacular, porque nuestra invitada es una gran referente en longevidad y empleabilidad, que es el tema que trataremos. Bárbara Rey es consultora, especialista y escritora en temas de longevidad, fundadora de la consultora Longevity Initiatives, especializada en nueva longevidad, directora del MBA en la Universidad Antonio Nebrija de Madrid, autora del libro Una longevidad con sentido, un bestseller sin duda, graduada con honores en el MBA de la IA Business School, actualmente cursando un doctorado en Economía de la Longevidad en la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos. Bárbara es para muchas personas, entre las que me incluyo, una referente y una inspiración. Queremos darte la bienvenida a este espacio de Labora Silver, Bárbara, y contarles que desde Labora Silver estamos gestionando el talento senior, transformando el mundo laboral en el Perú, derribando barreras generacionales para encontrar oportunidades reales para el talento senior. Trabajamos desde tres líneas: nuestro match laboral. No hacemos un match en Tinder, pero hacemos un match para que encuentren sus oportunidades laborales. La Academia de la Experiencia, para compartir conocimiento con nuestros candidatos plateados, y talleres transformadores para sensibilizar a las empresas en temas de trabajo para la generación plateada. Adelante, Bárbara, para que saludes a todos los que nos están acompañando, por favor. Hola, muy buenos días para toda la gente que está en Perú o en el resto de Latinoamérica. Buenas tardes aquí en España ya. Es un placer poder compartir este ratito con vosotros y bueno, daros las gracias y sobre todo la enhorabuena a todo Perú por el nuevo Papa, que creo que se siente más peruano que americano, ¿no? O sea que enhorabuena y nada, gracias por contar conmigo. Bárbara, vamos a iniciar este conversatorio un poco para poner en contexto el tema. Eh, en España entendemos que el 38% de la población supera los 50 años. Quizá este tema haya crecido un poco más, con una esperanza de vida de 83 años. En el Perú, eh, el 25% de la población supera los 50 años y la tendencia sigue creciendo, y la esperanza de vida para mujeres es de 80 años y para hombres de 75 años. Y seguramente muchas personas llegarán a vivir 90 años y un poco más. Como bien dices, hoy tenemos un regalo de vivir 30 años extras, ¿sí? Sin embargo, la situación laboral actual en el Perú, el 54% de las personas mayores de 50 años están en condición de subempleo o desempleo. Y entonces quería que nos cuentes cómo es la situación actual de las personas mayores de 50 años en España, si la tasa de desempleo para este segmento de población también es alto, y si hay alguna diferencia entre hombres y mujeres. Bastantes temas para desgranar. Eh, a ver, en líneas generales, es verdad que en un país como España, que estamos dentro de la Unión Europea, lo que tú mencionabas del trabajo de tipo informal está bastante acotado y bastante reducido. Es poco probable poder trabajar sin estar legalizado, eso vaya por delante. También es verdad que estamos en un momento donde hay bastante empleo para lo que es el mercado español, donde España históricamente es uno de los países que tiene las tasas de desempleo más altas de toda Europa.
¿no? Incluso ahora con este momento de buena empleabilidad en términos generales, y esto sí que lo quiero poner por delante para que ahora entendamos lo que está pasando con el talento senior, España siempre va a la cola de los países de la Unión Europea en términos de tasa de desempleo, que está entre el 10, el 12, 13%, dependiendo también los segmentos etarios. Yendo a tema generacional, el desempleo tiene una doble particularidad. Si bien la generación más joven, la gente más joven, son los que tienen mayor tasa de desempleo, porque el edadismo, luego hablaremos de edadismo, ¿verdad? El edadismo no solamente impacta al senior, sino que también impacta al que es muy junior y les cuesta esa primera entrada al mercado laboral, está siendo muy complicada para los jóvenes. Lo que le sucede a los senior no es tanto esa tasa, ¿no? Ese porcentaje de personas senior que están desempleados, sino que es la cantidad, porque una cosa es el porcentaje y otra cosa es la cantidad. Hay muchísimas personas de más de 50 años en situación de desempleo y lo que es más importante y más preocupante es que son desempleados de larga duración. Y ese es el problema, porque uno en un momento dado se puede quedar sin trabajo. Lo que está sucediendo con el empleo en personas mayores es que una vez que una persona de más de 50 años sale del mercado laboral, no puede volver a entrar. Y ese es el problema que tenemos actualmente de manera particular en España. No es tanto la tasa de paro, sino la imposibilidad de reinserción. Y ahí está puntualizado el problema. Me encantó la publicación que hiciste sobre la segunda revolución de la longevidad. Cuéntanos un poquito cuáles son las principales características y retos de esta revolución de cara a la empleabilidad, José. Bueno, hacemos como primero un mini repaso, ¿no? De la primera y de la segunda. Básicamente esta primera revolución de la longevidad está más orientada hacia lo que se llama envejecimiento poblacional, ¿no? La extensión de la esperanza de vida es una llamada a empezar a entender qué quiere decir y qué implica vivir más tiempo, ¿no? Entonces se habla del envejecimiento poblacional, de los retos de las enfermedades, ¿no? Como yo le llamo un poco la cara B de la longevidad, más foco en los problemas, más foco en el corto plazo y más foco en las cosas que nos están pasando hoy. La segunda revolución de la longevidad es justamente darle la vuelta a todo esto y empezar a ver las cosas positivas que tiene vivir más tiempo y empezar a ver otras trayectorias de vida, empezar a trabajar mucho más la prevención en lo que respecta al cuidado de la salud, en la extensión de las carreras profesionales y ahí es donde tenemos que hacer, ¿no? La puntualización que comentabas. ¿Por qué? Porque el trabajo en relación de dependencia como tal eh, está, como digo yo, en vías de extinción, ¿no? Tenemos aquí a las puertas lo que antes se llamaba el futuro del trabajo, ¿no? Cuando se hablaba de future of work, con la pandemia el futuro del trabajo ya fue un presente. Estamos inmersos en ese contexto con la gig economy, con otras modalidades de empleo y yo creo que centrándonos en la parte de talento, y teniendo en cuenta la parte buena de la longevidad, lo que tenemos los senior es la oportunidad de reinventarnos, de tener una segunda carrera, de poder manejar un portafolio de ingresos, de no solamente estar atados al empleo en relación de dependencia, sino también poder explorar otras vías de generación de ingresos, que puede ser el emprendimiento, que puede ser el llevar a cabo algún tipo de proyecto. Entonces se abre un abanico de diferentes posibilidades en esta segunda revolución. Lo que pasa es que eso implica, que ya seguramente lo abordaremos un poquito más adelante, eso implica bastante esfuerzo por parte de nosotros, ¿no? Implica una parte de mucha proactividad, de volver a estudiar, de formarnos, de capacitarnos, de salir de nuestra zona de confort y hay muchas veces que esto es complicado, por no decir poco probable. Pero ahí es donde está la gran oportunidad y la parte más bonita. Tenemos un gran reto, entonces nosotros amigos aquí en Perú, que tenemos que pasar de esa primera revolución, de ese lado B que comenta Bárbara, para ir rápidamente
a esta segunda revolución y mirar las cosas desde otra óptica, siendo mucho más proactivos, no esperando que las cosas pasen, sino haciendo que las cosas pasen. Exacto. En el artículo mencionas también que es ir más allá de simplemente vivir más años, sino de cómo vivimos esos años adicionales, asegurando que nuestras vidas sean más saludables, productivas y satisfactorias, ¿no? Entonces, se trata de cuidarnos desde jóvenes para sumar más años a la vida y no más vida a los años, ¿no? Sí, totalmente. Eso es, desde mi punto de vista, el gran cambio que nos pide la nueva longevidad, ¿no? Y es este cambio de mentalidad donde la proactividad, la positividad y la prevención cobran mucha relevancia, ¿no? Ese dar un paso al frente, cuidarnos desde edades tempranas, porque eso también hay mucha gente, sobre todo los más jóvenes, que cuando tú hablas de longevidad y tal, dice, ah, bueno, eso es algo para más adelante, ¿no? Bueno, eso es cuando ya seas viejo, eso todavía no me toca. Y la longevidad está dentro de la propia palabra, ¿no? Longevidad es larga vida y la vida empieza el día que naces, no empieza cuando ya eres mayor. Entonces sí que hay que trabajar, bueno, los académicos hablan de la horquilla de morbilidad, estoy yendo muy a lo técnico, ¿no? En términos de salud, hoy por hoy sabemos que la medicina, la tecnología, la ciencia son capaces de mantenernos vivos casi que artificialmente durante muchísimo tiempo. El tema es la calidad de vida que podemos llegar a tener. Entonces, todo lo que sea trabajar en la prevención para evitar, sobre todo el desarrollo de enfermedades crónicas, porque eso es lo que más nos va a afectar nuestra calidad de vida en el futuro, ¿no? Entonces, todo lo que sea poder prevenir, poder evitar o postergar el surgimiento de este tipo de enfermedades, ¿qué hace? Achica esa horquilla de periodo de tiempo de enfermedad que vamos a poder pasar. Es como ir ¿no? Juntando y pasar enfermos la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, cuando hay salud, hay energía, hay vitalidad, hay proyectos, hay ganas, hay sociabilización, y ahí es donde se puede disfrutar de verdad la longevidad. Y hay un tema también que es un reto, que son esos 30 años más de vida, digamos, que tenemos, que hay que ver cómo financiamos esos más años de vida, ¿no? ¿Cómo podemos lograr cubrir financieramente esos más años? Sí, esa es la clave, ¿no? Y es la paradoja a la que nos estamos enfrentando muchos seniors, porque el mercado laboral, por un lado, nos está como expulsando con esta caducidad programada prácticamente que tenemos los seniors en el mundo laboral. Cada vez nos expulsa más tempranamente. En España, por lo menos, la edad de jubilación se está postergando cada vez más y nuestra esperanza de vida es todavía, que me voy de la pantalla, cada vez más ancha, ¿no? Y más lejana. Entonces hay ese interín, ¿no? Ese intermedio que yo le llamo el agujero negro, porque realmente para muchos seniors se convierte en un agujero negro, ¿no? De me echan de mi trabajo, me quedo sin trabajo con 45, con 50 años, ¿y qué hago hasta poder cobrar una pensión, si es que la cobro, y por supuesto mucho más allá? Entonces, hay gente que ya está en esa situación un poco extrema, pero lo que hay que hacer es prepararse, mantenerse sano, seguir formándose. Muy importante el tema del networking, que no sé si Mm. lo podremos desarrollar un poco, ¿no? Pero las relaciones personales, las relaciones sociales y sobre todo estos contactos de tipo profesional, ¿no? Hablábamos de cuántas personas tengo en LinkedIn, bueno, de poder establecer vínculos sólidos, genuinos y generosos con otras personas, en un momento dado puede ser la mano que nos tiendan para poder darnos una nueva oportunidad. Y mucha gente cuando está trabajando y trabaja todo el día, se olvida de la importancia del networking. El networking, la actualización de conocimientos, y la salud para mí son los tres pilares fundamentales para poder garantizar, bueno, la empleabilidad. Y lo otro es el desarrollo del emprendimiento, el emprendimiento senior también. Ujú. Sí, qué importante lo que dices, porque justamente no se trata de tener 1000 contactos
y que solamente los tenemos como contactos, pero ni siquiera hemos hablado nunca con ellos, sino de contactos realmente vivos y cercanos, con los cuales constituyamos un grupo de apoyo cuando lo necesitamos, ¿no? Es, y concuerdo completamente contigo que esos tres pilares, los grupos de apoyo, el networking, el cuidado de la salud, ¿no? De la alimentación y también el aprendizaje continuo y permanente son claves para esta etapa, ¿no? Ahí me gustaría agregar que mucha gente, pero ya no solamente seniors, sino también gente joven, eh, cuando se quedan sin trabajo, se dedican a aplicar por LinkedIn, ¿no? A puestos de trabajo. Y esos son procesos tremendamente frustrantes para los seniors, sobre todo, porque se dan cuenta que las reglas de juego han cambiado, que ya no es aplicar y esperar a que te llamen para una entrevista, no hay que movilizar otra serie de acciones, otra serie de recursos para poder conseguir esas oportunidades y conseguir esas entrevistas, ¿no? Entonces, cuando alguien cercano se queda sin trabajo, lo primero que le digo es, no apliques. O sea, si tú no estuviste activo en LinkedIn, si tú no aportaste contenido de valor, si tú no incrementaste tu red de contactos, si no has establecido cafés virtuales o reuniones informales, si tú no has sido generoso con tu red, tú ahora no puedes salir a pedir. Y eso hay que cultivarlo cuando tenemos trabajo, no esperar a quedarnos sin trabajo para cultivarlo. Buenísimo. Hablemos un poco de edadismo, Bárbara. El edadismo es la discriminación que afecta laboralmente, porque según estadísticas, 6 de cada 10 empresas reconocen sesgos contra candidatos mayores. Mm. ¿Qué estrategias o qué políticas podríamos proponer para que las empresas dejen de asociar la edad cronológica con la productividad? Bueno, es un tema tremendo, ¿no? Las empresas, yo he trabajado en multinacionales 32 años, eso no lo hemos comentado en la bio del principio, pero yo soy, siempre digo, ¿no? Yo soy bicho de multinacional, conozco muy bien a las empresas grandes desde dentro y realmente los senior para las empresas somos incómodos. Eso por delante. O sea, una persona senior que ya tiene experiencia, que no pasa por todo lo que se le pide, que ya tiene un nivel salarial alto, que tiene mucho conocimiento y tal, para las empresas somos incómodos. Y además, el tema de ganar más dinero que un junior es muy tentador para las empresas a la hora de recortar costes, porque se creen que te echan a ti que cobras 100 y contratan a uno que cobra 50 y va a ser el mismo trabajo. Pero las empresas son cortoplacistas. O sea, hay un tema de edad y hay un tema económico también. ¿Hay alguien con el micro? Sí, por favor, pueden silenciar sus audios. Gracias. Entonces, aquí la labor que tenemos que hacer los que estamos intentando quitar las barreras de la edad para la empleabilidad es muy difícil, pero es hacerle ver a las empresas que el talento senior le aporta valor. Es decir, que tiene una cuenta de resultados positiva, que no somos un lastre económico para las empresas. Eso se llama longevity dividend o dividendo de la longevidad. Y hay un montón de estudios y hay un montón de artículos publicados que demuestran el valor económico real que un empleado senior le puede aportar a una empresa. Lo que pasa es que las empresas no lo ven y muchas empresas, y eso también, entre comillas, es un poco culpa nuestra, creen que el tema del talento senior es buenismo, es hacer una obra de caridad, es hacernos un favor, y como que ellas no están ganando nada, sino que nos están dando algo a nosotros. Y eso es lo que tenemos que erradicar para terminar con el edadismo. Y todavía eso no está sucediendo, ni se está abordando bien por parte de nosotros, ni las empresas son capaces de ver. Entonces hay que trabajar en lo que se llama longevity dividend. Y esa es la manera que podemos tener de empezar a erradicar el edadismo innato y por otro lado también con temas de visibilidad, con temas de concienciación, por supuesto. Hay siempre un tema rondando
y yo personalmente estoy totalmente en contra, que son las cuotas, ¿no? Hay mucha gente Ujú. que dice, no, el problema del edadismo se resuelve poniendo cuotas. Ya. Y yo no estoy a favor de poner una cuota, porque una cuota se pone cuando hay que darle oportunidad a una minoría. Si hay que dar una oportunidad a una minoría, yo estoy de acuerdo con poner una cuota, pero es que los seniors somos mayoría. Ujú. Entonces, no va por poner una cuota, ni por obligar a las empresas a que nos contraten, porque no lo van a ver bien. Y en el momento que lo puedan eliminar, lo van a eliminar. Lo que hay que hacer es una labor positiva y de construcción y de hacerles ver el valor económico real que ellos tienen si cuentan con el talento senior. Y ahí nos tenemos que enfocar los que estamos, ¿no?, trabajando desde este lado. Ajá, poner en valor el aporte del talento senior y hacerle ver a las empresas los beneficios que ellos van a ganar al incorporar a talento senior a sus organizaciones, ¿no? Qué importante es eso Hay muchos el artículos. dividendo, ¿no? De la El longevidad. dividendo. Hay muchísimos artículos, ahora que estoy haciendo el doctorado, hay muchísimos artículos académicos que van investigando y que van demostrando los diferentes aspectos, como por ejemplo, nivel de absentismo. Contrariamente a lo que se piensa, el talento senior falta menos que las generaciones más jóvenes. La consecución de errores, el talento senior comete mucho menos errores que el talento joven. O Ujú. sea, hay un montón de variables que se pueden medir perfectamente y que se le puede aplicar una suma de dinero para poder demostrarlo. Ujú. Y el nivel de compromiso también, ¿no? Bueno, total, Con las total. organizaciones. Ajá. La tasa de rotación de los jóvenes es altísima, entonces tú tienes que volver a salir a reclutar, tienes que volver a formar, tienes que volver a adaptar. El señor es mucho más fiel y leal a su puesto de trabajo. Ujú. Y también el senior tiene que ir cambiando un poco su mentalidad y adaptarse a los nuevos cambios, ¿no? Hoy estamos hablando de carreras flexibles con muchas transiciones, e incluso reinvenciones, ¿no? A veces nos toca reinventarnos una, dos o más veces para poder seguir activos. Eh, ¿Qué empresas consideras que, o qué sectores de repente están liderando la conformación de equipos intergeneracionales exitosos y la integración de profesionales mayores de 50 años en diferentes roles en las empresas? Bueno, la respuesta rápida es ninguna. No, la respuesta rápida es ninguna. No, yo creo que no estamos ahí. Mira, bueno, justo ayer sí que estábamos hablando de ello porque estamos presentando un proyecto bastante bonito a una empresa que por confidencialidad no puedo revelar muchos datos, pero hay una empresa concretamente aquí en España que tiene muchas ganas de implementar un programa de desarrollo y retención del talento senior, ¿no? Y lo que sucede es, por un lado, cuando hablamos de diversidad, ¿no? Hay muchísimas empresas que se llenan la boca con diversidad de inclusión y que tienen su departamento de DEI y que tienen sus políticas de DEI y que festejan y celebran determinadas cosas. Cuando hablan de diversidad, hablan de una parte de la diversidad, porque la diversidad etaria es la diversidad menos abordada por las empresas. Yo he Ujú. tenido la suerte, por ejemplo, de trabajar para PepsiCo. PepsiCo sí que trabaja la diversidad generacional. Para Salesforce, Salesforce trabaja la diversidad generacional, pero no son muchas las empresas que promuevan la intergeneracionalidad. Lo que sí hay son diferentes iniciativas, diferentes acciones más que nada de tipo puntual, que eventualmente alguna empresa pueda hacer algo, ¿no? Por ejemplo, el reverse mentoring. Hay muchas empresas que se creen que porque hacen un reverse mentoring ya son intergeneracionales. Y eso dista mucho de lo que implica la intergeneracionalidad como tal, ¿no? Yo conozco aquí en España una persona referente de intergeneracionalidad, que es Eleonora Barone, o Mariano Sánchez también, que dirige una cátedra, y claro, ellos hablan de que la intergeneracionalidad es otra cosa. Entonces, ¿cuál es
Ninguna. Empresas que están haciendo, aquí en España se dice plantando sus pinitos, haciendo sus pequeñas cositas, hay varias, pero no hay ninguna que yo te diga, pues esta empresa es súper intergeneracional y lo está haciendo todo bien y en diversidad etaria lo están trabajando fenomenal. Y aquí, más o menos, en Perú hay empresas que recién desde el año pasado han empezado con programas de empleabilidad para generación plateada, pero recién estamos empezando el camino y tenemos todavía mucho camino por recorrer. ¿Y qué habilidades consideras que son clave para un profesional senior eh, para que pueda justamente eh, poder volver a engancharse o pasar de repente de sectores donde pueda haber más oportunidades laborales? Mira, esa pregunta yo te la puedo responder desde el ranking que hace todos los años el World Economic Forum. El World Economic Forum emite un reporte de Future of Jobs, ¿no? Del futuro de los trabajos, que ese sí que recomiendo a todo el mundo que si lo puede descargar, que lo descargue. Y ellos hacen como un ranking de las habilidades, ¿no? Que requieren los trabajos del futuro. Y ahí sin distinción de edad, siempre salen en el ranking punto uno y punto dos, pensamiento crítico y pensamiento creativo, ¿no? La capacidad de crear, de imaginar, de pensar fuera de la caja, de aportar nuevas ideas, todo eso se practica y es como una gimnasia cerebral. Y el pensamiento crítico que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de entender problemas complejos y poder aportar soluciones. Esas son las dos que salen principales. Luego en el ranking, dependiendo del año, van cambiando un poquito, pero ¿qué sale? Toma de decisiones en entornos complejos. Ujú. Claramente los senior ahí, eso lo tenemos. Empatía, eso lo tenemos. ¿Qué nos falta a los senior? Las habilidades técnicas, temas de digitalización, temas de tecnología, adaptación a los nuevos entornos de trabajo, ¿no? Y ahí es donde cada uno tiene que evaluar y ver en qué grado de adaptación está. Pero la neuroplasticidad, plasticidad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y de aceptación de que el mundo pasado ya pasó y que si nosotros seguimos aquí, este es nuestro mundo y es nuestra realidad. No hay mucha gente que vive anclada en el pasado, ¿no? Bueno, es que en mi época, no, tu época es hoy, tu época no pasó, tu época sigue siendo hoy. Entonces, es más un cambio de mentalidad que de desarrollo de nuevas capacidades para mí. Y adaptarnos también hasta en formas de comunicación, canales de comunicación y hasta lenguajes, ¿no? Que a veces hablamos con un joven y ya no entendemos lo que están diciendo. Eh, y hay dos caminos, ¿no? Un camino es el de reinserción, digamos, pero hay otro camino que es el emprendimiento, ¿no? Exacto. Y es un Mm. camino súper importante. ¿Y qué ventajas encuentras en emprender a partir de los 50 años? ¿O qué barreras podemos enfrentar cuando decidimos ese camino del emprendimiento? Por aquí lo puedo hablar desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista más teórico de mi profesión nueva, o también lo puedo hablar mucho desde mi punto de vista personal. Y creo que dar testimonio de ello es casi que más potente. Yo es cierto que empecé a trabajar en un proceso de transformación de lo que yo quería para mi futuro laboral con 46 años, más o menos. Yo ahora tengo 51 y yo a mis 46 años dije, mira, yo de aquí a los 50 quiero dejar el mundo de la empresa, creo que el mundo de la empresa para mí va a tener un final y yo fue algo voluntario y proactivo por mi parte y me empecé a preparar. ¿Qué tiene de bueno emprender siendo senior? Número uno, la libertad es impagable. Ese sentido de libertad es impagable. Número dos, la oportunidad de poder hacer aquello que siempre quisiste hacer y todavía no habías tenido esa oportunidad
poder cumplir tus sueños, poder llevar adelante tu proyecto personal, poder trabajar, muy importante, y esto siempre lo digo, poder trabajar como a ti te gusta y más importante, con quien tú quieres trabajar. Porque cuando trabajas en relación de dependencia, a tu jefe te lo ponen, a tus compañeros te los ponen, a los directivos te los ponen, a los clientes te los ponen. Cuando tú emprendes, tú eliges con quién te asocias, con quién no te asocias, en quién confías, en quién no confías. Eliges incluso quiénes quieres que sean tus clientes. Esa libertad de poder trabajar a gusto y de poder hacer tu propio proyecto personal es impagable. ¿Cuál es el otro lado? Que si hemos sido bichos de multinacional, como digo yo, si siempre hemos trabajado en un ámbito de soporte, no, y esto se lo paso a sistemas, y esto se lo pido a legal, y esto que vengan los de operaciones, o sea, cuesta mucho el que tú tienes que hacerlo todo. Eso puede ser un poco agobiante, el organizar tu propia agenda, el ser el dueño de tu tiempo. Eso puede ser algo bueno, pero si tú no eres muy organizado, puede ser algo malo. La incertidumbre, el navegar la incertidumbre, el pasar por la incertidumbre de no sé cuándo voy a conseguir mi primer cliente, no sé cómo va a salir esta idea, no sé cómo me voy a financiar, eso genera incertidumbre. Pero mi experiencia personal, y llevo 2 años como independiente, es que, de verdad os lo digo, todo el esfuerzo merece la pena. Todo el esfuerzo merece la pena. Que es agotador, seguro. Que es mucho esfuerzo, seguro. Que hay días que dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? Madre mía, también. Pero los frutos llegan. Y la recompensa es tan buena y es tan bonita que merece la pena. Creo que compartimos mucho de eso, los que hemos venido, digamos, del mundo corporativo y hemos pasado al mundo emprendedor, pues es primero un cambio de mentalidad súper importante, ¿no? De tener que hacer hasta las tareas más sencillas y las más complejas. Todas las decisiones van a depender de nosotros y lo que hagamos o dejamos de hacer, pues depende todo de nosotros, ¿no? Y ahí, Y perdóname, Alex, quisiera agregar nuevamente el poder del networking, porque está claro que solos no podemos con todo. Si hemos construido una buena red de networking, siempre vas a tener a alguien que llamar para que te eche un cable. Y qué importante, de verdad, qué importante es ese mensaje. Y tú consideras que este camino del emprendimiento quizás sea el primer camino a evaluar o, o lo consideras a la par buscar la reinserción? Es una buena pregunta y la verdad que yo no tengo una respuesta contundente de eso. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que entender sobre todo la trayectoria de cada una de las personas, ¿no? Hay que entender de dónde vienen, cómo ha sido su vida, cuál es su personalidad, cuál es su predisposición. Esto muchas veces en las redes lo terminamos comentando, ¿no? De no todo el mundo nace para emprender. Esto es así, o sea, no todo el mundo nace para emprender. ¿Qué es lo que está pasando ahora a nivel emprendimiento senior? Todos sabemos que emprendimiento va de la mano del riesgo, ¿no? Y el riesgo a edades maduras da más miedo todavía que a edades tempranas, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se anima a emprender por el miedo al riesgo y por esta incertidumbre que comentaba. ¿Qué tenemos ahora al alcance de la mano? Tenemos, por un lado, metodologías de emprendimiento muy probadas, tenemos gente profesional que nos puede enseñar y acompañar en nuestro proceso de emprendimiento, que nos puede dar mucha tranquilidad. Entonces, hay que hacer una valoración de cada caso, sobre todo en el caso vuestro, Alex, si estáis acompañando a las personas, y hacer, por un lado, una guía de cómo se busca trabajo hoy, porque ya no se busca trabajo hoy como se buscaba trabajo antes, y en paralelo, si se puede ir desarrollando este aprendizaje y si se puede ir familiarizando con las metodologías de emprendimiento, sería lo ideal. Pero hay gente que lo tiene muy claro. Hay gente que dice, yo en mi vida voy a estar preparado para emprender. O al revés, mira,
Era el empujón que necesitaba para lanzarme y probarlo. Entonces, yo creo que siempre en estos casos hay que hacer un acompañamiento personalizado. Y es diferente también la mentalidad del emprendedor senior con el emprendedor joven, ¿no? Muchos jóvenes piensan en un modelo de startup que escale muy rápido, que en 2 o 3 años ya lo puedan vender y ganar un montón de dinero. En cambio, el emprendedor senior no, lo que está pensando es no acelerar las cosas, ir a su ritmo, pero hacerlo más sostenido en el tiempo, ¿no? Para poder ocuparse justamente de eso sin esa presión que los jóvenes tienen de hacer todo muy rápido, ¿no? Ahí, mira, totalmente. De hecho, los números hablan por sí solos. La tasa de éxito de emprendimientos, o bien fundados por senior, o bien con senior presentes en el equipo fundador, es infinitamente más alta que la tasa de éxito de las startups fundadas por gente joven. Y luego en emprendimiento también, yo que doy muchas clases de emprendimiento y asignaturas de emprendimiento, hay que ver el emprendimiento en amplio, ¿no? Porque emprender es acometer una obra, es hacer algo nuevo. Entonces, el emprendimiento no es equivalente a montar una startup que acelere y que se convierta en unicornio. Y ahí es donde los seniors tenemos este margen de maniobra, de poder hacer un proyecto personal, incluso puede ser algo de autoempleo, que no necesariamente vamos a tener que escalar y ser súper tecnológicos, ¿no? Pero estas metodologías de emprendimiento aplican para absolutamente todo tipo de empresa que queramos fundar, porque hay unos principios básicos, ¿no? Por ejemplo, Lean Startup, diseñando la propuesta de valor, la disciplina de emprender, Design Thinking, son todas metodologías que tienen en el corazón la optimización de los recursos, la minimización del riesgo y el aprendizaje permanente. Y eso lo podemos aplicar a todo. Exactamente, exactamente. Y son habilidades que justamente debemos seguir aprendiendo y seguir aplicando para estar vigentes, ¿no? Entonces, eso era justamente uno de los retos de los que hablábamos, ¿no? Del cuidado de la salud, del aprendizaje continuo y de la vida en comunidad, ¿no? Contar con esta red de apoyo, esta red de networking que se convierte muchas veces en esa red que nos puede apoyar, como estas redes de los trapecistas, ¿no? Que si se caen, pues tienen la red que los va a apoyar en esos momentos difíciles también, ¿no? Eh, Vamos ya terminando con este conversatorio. Sin duda, nos queda corto el tiempo y los temas tan interesantes, pero eh, tenemos, creo, tanto en España como en Perú, el problema de las pensiones, ¿no? Que muchas veces no son suficientes para que las personas jubiladas lleven una vida digna, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a estas personas que tienen este problema hoy, ¿no? De, de- de una jubilación o una pensión que no es suficiente para lo que necesitan para llevar una vida adecuada? Bueno, ahí están diciendo si pueden hacer preguntas. Vale, va a ver, contesto rápido y así abrimos una o dos preguntas. Sinceramente, Alex, yo creo que si una persona hoy ya está jubilada y no tiene una pensión acorde a sus necesidades financieras, es algo muy complicado. Yo aquí no quiero dar fórmulas mágicas. Hola, Ligia. Yo no quiero dar fórmulas mágicas ni nada porque cuando ya digamos, el problema lo tenemos encima y ya hemos superado la etapa activa, es algo tremendamente complicado. ¿Hay alternativas? Sí, por ejemplo, en España, y perdón que hable del ejemplo que más conozco, ¿no? En España hay productos que se llaman de licuación patrimonial. Un producto de licuación patrimonial es, por ejemplo, que tú tienes una vivienda en propiedad y que puedes hacer una hipoteca inversa o una venta en nuda propiedad, en donde tú, bueno, pues al final estás recibiendo dinero como anticipadamente contra una propiedad que tengas. Desconozco, y perdonadme, desconozco si en Perú ese tipo de productos de licuación patrimonial existen ya y están implementados o no. Yo lo que creo que hay que empezar mucho antes. eh,
Fundamental, educación financiera desde edades tempranas, que se les enseñe desde niños sobre educación financiera, posibilidades de inclusión financiera, lo que decías tú, la irregularidad en el trabajo, ¿no? La falta de trabajo formal es un tema que te aleja de la inclusión financiera. En tercer lugar, el ahorro y la inversión, tratar de ahorrar aunque sea un peso, un euro, un dólar, aunque sea muy poquito, tratar de ahorrar. Y mi cuarto consejo sería, en la medida de lo posible, diversificar. Diversificar los ingresos, teniendo más de una fuente de ingresos, diversificar los ahorros, diversificar las inversiones para, una vez más, minimizar el riesgo a futuro, ¿no? Y para poder llegar ahí sí a la jubilación con bueno, con una red y con un portafolio de ingresos o de ahorros diversificado. Cuando ya estamos ahí es complicado y yo no me quiero atrever a dar muchas soluciones a eso más que la licuación patrimonial. Bárbara, te queremos agradecer muchísimo por haber compartido con nosotros tanto conocimiento, por tu tiempo, y si puedes invitar a nuestros amigos que nos acompañan a que te sigan en tus redes sociales y que conozcan mucho más de tu trabajo. Sí, Ligia, me pueden contactar perfectamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex, por contar conmigo. Juliana también, que está ahí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y a todos los que estáis viendo el podcast en diferido y totalmente a vuestra disposición en redes sociales. Pequeña cuña, Bárbara Reyactis, en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Muchas No, muchas gracias, gracias Bárbara. y gracias a todos los que nos han acompañado en este conversatorio, y los invitamos también a seguir a Labora Silver en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, y nos pueden encontrar como Labora Silver. Muchas gracias a Así es. todos, esperamos que haya sido de provecho para todos este conversatorio, y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, Bárbara, Muchas nuevamente. gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao, chao. Gracias. Adiós.